muchos años, allá por el año de 1520 después de Cristo, las tropas españolas que capitaneaba Hernán Cortés llegaron al Valle de México. La presencia de la gran ciudad de Tenochtitlan en medio del lago de Texcoco los impresionó profundamente. Escribe Bernal Díaz del Castillo que antes de llegar al gran templo pasaron por una plaza más grande que la de Salamanca, y que entre ellos iban soldados que habían estado en Constantinopla, en Roma y en toda Italia, y decían que jamás vieron una plaza tan hermosa. Hernán Cortés le cuenta al rey de España detalles del Templo Mayor. Le dice que en esa gran ciudad habían muchos templos y que entre ellos destacaba el principal, para el que no había lengua humana que supiera describir su grandeza y particularidades. Remata diciendo que era más alto que la torre de la iglesia mayor de Sevilla. Era un día como cualquiera, y en medio de la era atómica, la leyenda del Templo Mayor de los aztecas dejó la oscuridad del olvido y ocupó otra vez su lugar físico en el centro político de un país orgulloso de su herencia indígena. El 21 de febrero de 1978, en la esquina que forman las calles de Guatemala y de Argentina, en el centro de la Ciudad de México, trabajadores de la Compañía de Luz encontraron accidentalmente un gran monolito con relieves. Este monolito se encontraba por debajo del nivel actual de la Ciudad de México. Enseguida notificaron al Departamento de Rescate Arqueológico del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Los arqueólogos identificaron al relieve como una representación de la diosa mexicana Coyolxauhqui. Así nació el proyecto del Templo Mayor, a cargo del arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma. La excavación del Gran Templo Mayor se inició el 20 de marzo de 1978. Para hacerla posible, se demolieron 13 edificios, la mayoría del siglo XX. Los arqueólogos, apoyados por alrededor de 150 obreros especializados, tardaron más de 3 años y medio en concluir los trabajos. La verdad es que sin la Coyolxauhqui no se hubiera descubierto la zona arqueológica del Templo Mayor. Gracias a ti, que eres hermosa, la de los cascabeles en las mejillas, la decapitada, la descuartizada, la hermana del sol. Gracias a ti, que eres mi luna, y a la emoción que pudo despertar tu descubrimiento, conocemos mejor a tus mexicas y a su Templo Mayor. El Templo Mayor fue el corazón, el centro de la cosmovisión de los mexicas, pero no solamente fue el centro de sus creencias y la interpretación del universo que los rodeaba. El Templo Mayor también nos habla de aspectos económicos, formas del poder político y religioso, de las características militares y del control de otras áreas, de la importancia de la agricultura. En síntesis, el Templo Mayor no era solo un edificio religioso, más bien fue un sitio mágico donde el mexica nos dejó toda su concepción del universo y el testimonio de su existencia terrenal. En el siglo XII de nuestra era, diversos grupos procedentes del norte ingresaron al área mesoamericana. Uno de estos grupos era el de los mexicas que provenían de Aztlán, lugar de las garzas o de la blancura. En los códices que se conocen, los aztecas cuentan el mito de cómo su dios Huitzilopochtli les ordenó que dejaran Aztlán y fueran en busca de una tierra prometida. Cuentan que Huitzilopochtli, el gran guerrero, les daba fuerzas a los aztecas y, encarnado como el sol de mediodía, les hablaba y les decía: yo les serviré de guía, yo les mostraré el camino.
Este grupo tuvo una larga peregrinación que los llevó a Chicomostoc, lugar de las 7 cuevas, donde convivieron con otros grupos de habla náhuatl. Otro importante lugar de la peregrinación fue Coatepec, Cerro de las Serpientes, donde los mexicas tuvieron una división interna, y también es muy importante este lugar, porque es ahí donde los mexicas se hicieron de una divinidad propia, que les distinguiría del resto de los pueblos mesoamericanos, Huitzilopochtli. La presencia del monolito de la Coyolxauhqui en la plataforma del Templo Mayor nos habla de cómo este gran templo recreaba el nacimiento del dios Huitzilopochtli. De acuerdo con este mito, la diosa de la tierra, Coatlicue, se encontraba en Coatepec haciendo penitencia. Entonces encontró una bola de plumas finas que guardó bajo el huipil. Cuando terminó de hacer penitencia y buscó esas hermosas plumas, éstas habían desaparecido, y en cambio ella había quedado embarazada. El hijo que esperaba era el gran dios Huitzilopochtli. Coatlicue, sin embargo, tenía otros hijos, conocidos como los 400 Censohuiznahua o 400 Surianos, y una hija llamada Coyolxauhqui. Cuando estos hijos se enteraron del embarazo de su madre, decidieron matarla para limpiar la deshonra, y fueron entonces a Coatepec en su búsqueda. Cuando llegaron al cerro, Huitzilopochtli nació vestido y pintado para la guerra, y emprendió un combate feroz contra sus hermanos. Coyolxauhqui fue decapitada con la Xiucoatl, o serpiente de fuego, y arrojada del cerro. En su caída, Coyolxauhqui quedó desmembrada, tal y como la vemos en el monolito encontrado en las excavaciones del Templo Mayor. En la parte superior destaca el penacho, los cascabeles en las mejillas y la fuerza de las líneas. En su rostro se la representa muerta, pero conserva el carisma de la inmortalidad. En la cintura de la Coyolxauhqui está la muerte. Ha sido la compañera más fiel de la diosa. Cuenta la leyenda que Huitzilopochtli arrojó a su hermana del cerro de Coatepec y al caer se despedazó y quedó desmembrada. En la escultura está desmembrada. Brazos y piernas yacen separados del tronco. Sin embargo, el escultor la envuelve en la humildad y la ropa con la forma circular que simboliza lo divino, porque dice la leyenda que la Coyolxauhqui se convirtió en la luna, y sus hermanos, los 400 surianos, en las estrellas, y así vagan en la noche, apenados porque enfrentaron al sol. La historia, por otro lado, nos señala que muy posiblemente los aztecas o mexicas estaban sujetos, allá por el año 1000 de nuestra era, a pueblos como el Tolteca, es decir, que era una provincia tributaria de el Tolteca de Tula, y que en un momento dado, como ocurre en varias ocasiones en la historia mesoamericana, van en un momento de debilidad de ese centro que los tiene controlados, van a poder avanzar y ayudar a la destrucción de Tula, como también parecen señalarlo algunas de las fuentes, hasta venir a dar al centro de México, donde todas las tierras ya estaban ocupadas, y en realidad se les va a permitir que se establezcan en unos islotes en medio del lago de Texcoco que pertenecían o estaban bajo el control del señor de Azcapotzalco. Es decir, que todo el mito que se crea de que van a llegar al lugar señalado por su dios Huitzilopochtli, donde está el águila, etc., posiblemente es un dato que posteriormente ellos elaboran para sacralizar su salida de su lugar de origen, de Aztlán, y para sacralizar y legitimizar también su asentamiento en el lugar en que van a fundar
Tenochtitlan. Cuando los aztecas llegaron al Valle de México, se ofrecieron como mercenarios y fueron temidos. Se cuenta que un rey los envió a vivir a los pedregales, seguro que las serpientes acabarían con ellos. Sin embargo, los aztecas devoraron a las serpientes. Cuenta la leyenda que atravesaban el lago huyendo de los tepanecas y que vieron como un águila estaba parada en un nopal y devoraba una garza blanca. Lloraron de alegría. Era la señal que Huitzilopochtli les había dado para fundar su ciudad. Hoy en día, esa águila, ese nopal y esa garza blanca convertida en serpiente continúan siendo el símbolo más importante para los mexicanos, que lo pusieron en el centro de su bandera nacional. Cuentan las crónicas que esto sucedió en el año de 1325, o un ocaña en el calendario mexica. A partir de que fundaron la ciudad de Tenochtitlan, los aztecas poco a poco dejaron de ser un pueblo pobre y sojuzgado, y se convirtieron en un imperio formidable. Obviamente con su templo pasó lo mismo. Empezó como una construcción muy pobre, hecha de lodo y piedras. A medida de que tuvieron más poder, lo ampliaron y enriquecieron. Arqueológicamente, se han definido 7 ampliaciones o etapas, siempre una arriba de la otra, siempre la última usando como base las anteriores. Cuando los conquistadores llegaron, el templo mayor estaba en su esplendor. Medía más de 45 metros de altura y descansaba sobre una plataforma de 6.400 metros cuadrados. Pero un día todo se acabó. Los españoles desecaron el lago, esclavizaron a la gente, robaron todo lo que pudieron y arrasaron la ciudad. Solo se logró salvar lo que estaba abajo del suelo. Sobre esas ruinas se construyó la ciudad colonial. Tuvieron que pasar 300 años para que el país se independizara y 150 años más para que lo que quedaba del Templo Mayor volviera a ver un amanecer. Sabemos que hubo un primer pequeño adoratorio al momento en que ellos les es permitido establecerse en los islotes del centro del lago de Texcoco, que pertenecían a Azcapotzalco, al señorío de Azcapotzalco. Entonces, al establecerse allí, dicen algunas de las crónicas que uno de los primeros pasos que hacen es empezar a construir el adoratorio a su dios Huitzilopochtli, el cual, por cierto, va a quedar establecido en el centro, en lo que va a ser el centro de su cosmovisión, el centro de su universo. Nosotros, arqueológicamente, hemos podido encontrar no esa primera etapa que debe estar mucho más abajo y que debió haber estado construida de material perecedero, de madera, de algunas piedras, en fin, pero sí pudimos encontrar el que está a mis espaldas y que corresponde ya a lo que hemos llamado etapa 2, que ubicamos provisionalmente hacia el año 1390 de nuestra era. De ser correcta esta fecha, pues correspondería más o menos a algunos de los primeros gobernantes mexicas, como Huitzilihuitl, como Chimalpopoca, puesto que tenemos algunos datos que nos indican que en el gobierno de Izcóatl, que entra a gobernar hacia 1427, ya a él le va a corresponder hacer una nueva ampliación del templo. También nos hemos basado en esa ampliación, en su fecha, que ubicaríamos hacia 1431 de nuestra era, por un glifo que se encuentra también en el templo de esa etapa constructiva. Esta vasija fue encontrada en una ofrenda que estaba en el oratorio de Huitzilopochtli.
Con la Xucoatl, o espada de fuego, Huitzilopochtli degolló y venció a Coyolxauhqui y a sus 400 hermanos. Esta es una representación de la espada que, como almena, engalanaba el oratorio del dios. Tlaloc, el dios de la lluvia y de la fertilidad, tenía su santuario junto al de Huitzilopochtli. En la parte superior del templo mayor está la almena con la representación de su cara. Estaba colocada en su adoratorio. El águila representaba a Huitzilopochtli. Era el futuro imperial de los aztecas, pero primero debían liberarse. Estamos ante una nueva ampliación del Templo Mayor. En este caso es la etapa que hemos denominado como etapa 3, que hemos provisionalmente, por una serie de características y también por un glifo que hay en su parte posterior, que es un glifo 4 caña, que hemos ubicado este edificio como correspondiente al año 1431 aproximadamente. Y de ser correcto esto, pues estaríamos hablando del momento en que los mexicas se acaban de liberar de Azcapotzalco. Recordemos cómo ellos, desde que llegan a sentarse aquí en medio del lago, están sujetos en realidad a los que poseen esas tierras, esos islotes, que es el grupo Azcapotzalca, bajo el gobierno de Tezosomoc. Entonces los mexicas, como tributarios de ellos, tenían que rendir un tributo que cada vez era más fuerte, más exigente por parte de Azcapotzalco. Sin embargo, los mexicas se organizan y entran finalmente en combate en contra de Azcapotzalco y logran así su independencia bajo el gobierno de Izcóatl. Pensamos entonces que este hecho que ocurre hacia 1428 pues va a dar pie para que el Azcapotzalca, que ahora queda como tributario del mexica, se invierten los papeles, ahora ellos puedan tener mano de obra para que construyan ya estos edificios y poder entonces ampliar su templo mayor. Por lo tanto, pensamos que esa fecha de 1431 y bajo el gobierno de Izcóatl es cuando se ordena entonces hacer esta ampliación que aquí vemos. Pero un hallazgo interesante que se realizó aquí fue el que observamos en estas réplicas. Las originales están en el museo del Templo Mayor, que son 8 esculturas que se encontraron en la posición que estamos observando, reclinadas sobre la escalinata. Su posición original debió ser en otro lugar, quizá en este mismo edificio, pero adornando algunas esquinas, algunas partes de él. Pero al momento en que se iba a rellenar esta etapa constructiva con piedra y lodo, entonces se les colocó aquí ceremonialmente, reclinados como los estamos observando, y se les rellenó con piedra y lodo para hacer el cimiento de la siguiente etapa constructiva. Estos portaestandartes representaban a los 400 hermanos de Huitzilopochtli, también conocidos como los Sensohuiznahua o los Urianos. Cuenta la leyenda cómo Coyolxauhqui convenció a sus 400 hermanos para ir a matar a su madre Coatlicue, que había quedado embarazada y de esta manera los había deshonrado. Después de vencer a la Coyolxauhqui, Huitzilopochtli persiguió con furia divina a los Urianos, los derrotó y a todos les arrancó el corazón.
la religión era el factor preponderante e intervenía como causa hasta en aquellas actividades que nos parecen a nosotros más ajenas al sentimiento religioso, como los deportes, los juegos y la guerra. Regulaba el comercio, la política, la conquista e intervenía en todos los actos del individuo, desde que nacía hasta que los sacerdotes quemaban su cadáver y enterraban sus cenizas. Era la suprema razón de las acciones individuales y la razón de Estado fundamental. Podemos definir la organización política mexica diciendo que era una teocracia militar, pero en la que el fin guerrero estaba subordinado al fin religioso. La religión era también fundamental en la organización social, y los clanes o calpulis, que los españoles tradujeron por barrios, no solo eran divisiones territoriales, puesto que estaban bajo la advocación de un dios particular, eran más bien la continuación de las antiguas familias, unidas no por el lazo de parentesco biológico, sino por el del parentesco religioso que derivaba de la comunidad del culto al dios tutelar. ¿Cuál es la explicación de esta omnipresencia de la religión? No podríamos entenderlo si no comprendemos que el mexica se sentía ser un pueblo con una misión, un pueblo elegido por Huitzilopochtli para cumplir el destino del mundo y realizar el ideal humano tal como ellos lo entendían. El mexica es el pueblo del sol. Su ciudad, Tenochtitlan, se ha fundado en el sitio en que el águila, representante de Huitzilopochtli, se posa sobre el nopal de piedra, en el centro de la isla que estaba en el lago de la luna, como se llama esotéricamente al lago de Texcoco. Allí donde fue arrojado el corazón del primer sacrificado, allí debía brotar el árbol espinoso, el árbol del sacrificio que representa el lugar de las espinas, la tierra del sol. En las excavaciones del Templo Mayor se encontró una enorme cantidad de ofrendas, testigos de que el imperio azteca llegó hasta las lejanas tierras de Nicaragua. Los sacrificios humanos eran un tributo importante a los dioses, que se habían sacrificado a sí mismos para dar vida a los hombres, y que ahora merecían ser compensados por ellos. Numerosos prisioneros de guerra fueron sacrificados en honor a Huitzilopochtli. Además, los dioses recibieron otro tipo de regalos de los mexicas. Estos fueron las ofrendas, muchas de ellas encontradas durante las excavaciones del proyecto del Templo Mayor. Cada prisionero que toma el mexica es una estrella que debe ser sacrificada al sol para alimentarlo con la sustancia mágica que representa la vida y para fortalecerlo en el divino combate. Y el hombre estrella que es sacrificado, pintado de blanco el cuerpo y con un antifaz negro que significa la noche estrellada, irá a reforzar con su vida la vida del sol. A través de la guerra, ellos podían ir a otras regiones, conquistarlas, apoderarse de los productos que había en esas regiones, imponer un tributo
que sabemos era en ocasiones bastante fuerte, un tributo bastante amplio, que se aplicaba según la región. Si era una región tropical, por ejemplo, del área de Veracruz, del actual estado de Veracruz, que estaba bajo el control de ellos, pues entonces iba a consistir en maíz, en frijol, en productos del trópico, etcétera. Si era, por ejemplo, en el área de Morelos, de Guerrero, pues algodón, que no se cultivaba aquí en el altiplano. El pueblo azteca, como todo pueblo imperialista, tuvo siempre una excusa para justificar sus conquistas, para extender el dominio de la ciudad-estado Tenochtitlan. Pero siendo el azteca un soldado del sol, teniendo como tiene esa misión divina, debe también tener el premio. A él deben corresponder las cosas en general, lo bueno, lo plácido, lo fragante, la flor, el tabaco, el cantar. De allí el orgullo del Tenochca, que se siente un colaborador de los dioses, que sabe que su vida está dedicada a mantener el orden del mundo y asimismo a luchar contra los poderes tenebrosos. En cierto modo, de él depende que el universo siga existiendo, de él depende que los dioses reciban su alimento, que derramen sobre la humanidad el beneficio de sus dádivas, la luz del sol, la lluvia que se forma en los montes y riega el maíz, el viento que corre por las cañadas y que puede traer las nubes o convertirse en huracán. Es claro que el azteca, como todo pueblo que se cree con una misión, está mejor dispuesto a cumplirla si de su cumplimiento se deriva el dominio sobre los otros pueblos. Pero frente a este ideal imperialista y religioso, siempre hay un sentimiento de pesimismo en el fondo del alma mexica. Sabe que a la postre será vencido su caudillo el sol, tendrá que sucumbir en medio de terremotos espantosos y entonces triunfarán los poderes del mal. Estamos en una más de las ampliaciones del Templo Mayor, que como sabemos fue creciendo como si fuera una gran cebolla que se iba superponiendo una capa a otra. Y estamos ahora en lo que hemos denominado etapa 4B, es decir, una ampliación parcial, sobre todo de la fachada principal, y que es una de las más ricas en elementos. Por ejemplo, podemos observar aquí las representaciones de las grandes cabezas de serpiente que van muy relacionadas con el mito también que da o que simboliza el Templo Mayor, es decir, todo el mito de lo que ocurre en Coatepec, en el Cerro de las Serpientes. De allí que esta presencia de los ofidios pues sea tan importante en un contexto como el que estamos viendo. Desde la fundación de México en Tenochtitlan, en 1325, los mexicas construyeron un templo dedicado a sus dos principales deidades, Huitzilopochtli y Tlaloc. El templo fue ampliado en 7 ocasiones por sus 4 costados y en otras ocasiones en la fachada principal. Estas ampliaciones se debían principalmente a 2 causas. Una de ellas era las constantes inundaciones que sufría la ciudad debido a los asentamientos del terreno. Otra causa importante era el deseo de los monarcas mexicanos de tener un templo cada vez más grande y más rico. El Templo Mayor es la representación de Coatepec, el cerro donde Huitzilopochtli venció a su hermana Coyolxauhqui. Coatepec significa cerro de serpientes. Tal vez por eso nos las encontramos como feroces guardianas del Templo Mayor, donde por cierto se hacían frecuentemente ceremonias impresionantes.
Cada año se escogía a un prisionero que representaba al dios Tezcatlipoca. Debía de ser de noble alcurnia, joven y bien parecido. A este hombre se le trataba y se le educaba como a un príncipe. Se le daba habitaciones lujosas, ropa fina, joyas, esclavos, 4 mujeres como esposas. En fin, era un hombre que tenía todo durante un año. Al año siguiente se celebraba su fiesta. En el lago iba dejando sus posesiones terrenales, y cuando llegaba a la plaza mayor estaba casi desnudo. Subía la escalinata del templo mayor, y en su camino rompía las flautas de barro que los distinguían. A la cúspide llegaba desnudo y sin nada. Entonces lo sacrificaban y ofrecían su corazón al sol. Esto quería decir que ante la muerte todos somos iguales, y que ni los pobres ni los ricos lo debían olvidar. Ese mismo día se escogía otro prisionero, joven y bien parecido, para la fiesta del próximo año. Para el hombre común, para el macehual, para el grueso del pueblo azteca, cuando llegaban las secas, llegaba la muerte. Se muere lo verde y el polvo vuela, se mete por todas partes, se mete hasta en las grietas que hace la tierra cuando le falta agua. Parece que los muertos quieren volar y revivir. Por eso en las secas los aztecas dejaban los cultivos y se vestían para la guerra. Sin embargo, nunca olvidaban a su gran lago, ni a la lluvia, ni al agua. No podían olvidar al gran Tlaloc, al que les podía traer tormentas e inundaciones, y el que cuando era benéfico, fertilizaba la tierra para que nacieran las flores, las plantas y el maíz. El lado norte del templo mayor estaba dedicado a Tlaloc, dios del agua y de la fertilidad. Mediante las lluvias, Tlaloc garantizaba buenas cosechas y con ello la existencia del pueblo mexica. Numerosas vasijas y elementos decorativos han sido encontrados en las excavaciones. Muchos de estos muestran la cara del dios. La cara del Tlaloc se caracteriza por los círculos alrededor de sus ojos, por la nariz trenzada, la lengua bífida y la bigotera. Tlaloc, Tajín, Cosijo, Chac son los nombres con los que los mexicas, totonacas, zapotecas y mayas designaban al dios de la lluvia y la fertilidad. Con cuánto respeto y cariño, con cuánto miedo y alegría se venera al viejo dios Tlaloc en una tierra y por un pueblo, donde el agua era tan valiosa como la sangre. Yo fui a ver a Tlaloc y él me llamó y me dijo, pues ha llegado acá Huitzilopochtli. Aquí será su casa y él tendrá como precioso don que en esta tierra vivamos unidos los dos. Sabemos que el Templo Mayor estaba constituido por un gran basamento de 4 cuerpos y en la parte superior 2 adoratorios en honor a Tlaloc y a Huitzilopochtli. En una de las etapas constructivas del Templo Mayor pudimos encontrar los vestigios precisamente de esos 2 adoratorios de la parte superior. Así podemos ahora conocer que, por ejemplo, en el del lado de Tlaloc, que es en el que nos encontramos ahora, había diversas características de estos adoratorios. Una banqueta al fondo donde seguramente iría colocada la deidad y una figura como la que vemos aquí de el Chacmol o conocida como Chacmol. Esta figura
que representa a un personaje recostado, como podemos verlo aquí, y que tuvimos la suerte de encontrarlo completo tal como se está observando, y todavía con sus pigmentos originales que podemos apreciar, azules, rojos, amarillos, y también la característica de tener el recipiente sobre el vientre. La principal actividad económica de los mexicas era la agricultura, y era a ella que se dedicaban el mayor número de los pobladores de la ciudad. Siendo esta una ciudad insular, fue necesario construir parcelas dentro del lago para suplir aquellas que la ciudad no poseía. Estas parcelas eran las chinampas, que estaban comunicadas por canales que permitían transportar los productos mediante canoas. El islote que los aztecas escogieron para fundar Tenochtitlan no era lo suficientemente grande para albergar a la Plaza Mayor, los palacios, los barrios y los campos de cultivo. Por eso se las ingeniaron para hacer campos de cultivo sobre el agua. Los principales productos sembrados con ayuda de un bastón plantador eran maíz, frijol, calabaza y chile. Primero clavaban gruesos troncos en el fondo del lago y con ellos formaban un espacio rectangular. Después lo rellenaban con fango, piedras y tierra que traían en canoa desde la orilla. Así, poco a poco, fueron creando alrededor del islote original una intrincada red de canales entre terrenos muy fértiles llamados chinampas, en donde se cultivaba mucho de lo que la ciudad consumía. En la actual Ciudad de México sobrevive Xochimilco. Ahí siguen los canales y las chinampas, las canoas, los árboles, las flores, los remeros y los campesinos. Si uno apela a la imaginación, aquí está todavía un momento cotidiano de la vida de los mexicas. También vemos aspectos interesantes en este edificio, como puede ser algunos de los murales que lo decoran, como es el que tenemos aquí, en uno de los pilares, que por cierto es el pilar que se encontró mejor conservado. Ustedes pueden ver la altura que alcanzó, más de 2 metros, y vemos los elementos que encontramos en él. Por un lado, estos círculos que bien pueden representar los ojos de la deidad, y por otro esta banda en azul que puede ser el nivel celeste. Después vemos una gran banda en tono rojo y después bandas verticales que caen en blanco y negro, que seguramente están representándonos de una manera simbólica a la lluvia. Este lado de Tlaloc, del dios de la lluvia, del agua, se complementa con el otro adoratorio que también estaba al lado, hacia el lado sur, digamos, en donde tenemos todo lo relativo a Huitzilopochtli, es decir, al dios de la guerra, al dios solar de los mexicas. Y como elemento importante podemos observar aquí algunas de sus características, como es, por ejemplo, tanto el interior y esta pieza que tenemos aquí, que es la piedra de sacrificios,
una piedra que se encontró tal como la estamos observando y muy sencilla, hecha de tezontle, pero con una función muy importante que era la de sacrificar aquí en la parte superior a diversos individuos. Sabemos cómo ese sacrificio revestía todo un simbolismo y era en cierta forma muerte para dar vida. ¿Dónde es, corazón mío, el sitio de mi vida? ¿Dónde era mi verdadera casa? ¿Dónde mi mansión precisa está? Yo sufro aquí en la tierra. No es verdad que vivimos. No es verdad que vinimos a adorar sobre la tierra. He de dejar las bellas flores. He de bajar a los reinos de las sombras. El sacrificio humano, ¿qué es en realidad? Es la oblación, es el ofrendamiento que se le hace al Dios del individuo, que a su vez está representando al Dios. Ese individuo que va a morir, sacrificado, va a representar al Dios que en un tiempo mítico se murió para crear al hombre. Entonces, esto se repite, estos mitos se repiten en la realidad, y entonces surgen toda una serie de festividades y demás en que el sacrificio era indispensable porque era la oblación, la muerte para dar vida. Así como después de la temporada de secas, de muerte, venía nuevamente la temporada de fertilidad y de lluvia, igual, aquí era necesario revitalizar todo este ciclo, y la muerte ceremonial en el Templo Mayor y en otros templos más era precisamente según el carácter de la fiesta y al Dios al que se dedicaba, pero en muchos casos dedicadas a esta renovación, a que volviera la lluvia, o sea, era una muerte para dar vida. Sabemos de a dónde iba el individuo después de la muerte, se creía que había 3 lugares, ¿no? Pero ¿qué era lo que determinaba que un individuo fuera a uno u otro lugar de estos? Era la forma en que se moría. Si se moría en combate, en sacrificio, se iba a acompañar al sol, al dios guerrero. Si se moría en relación al agua, ahogado, etc., se iba al Tlalocan, al paraíso del dios Tlaloc, a un lugar de verdor constante. Y eso es lo que está en el templo. Tlaloc y Huitzilopochtli, el sol y Tlaloc y el Tlalocan. Entonces, a quienes morían de una muerte natural, que no tenía nada que ver con estas otras formas de muerte, irían al Mictlán. Pero esto nos pone en una conceptualización en la vida de ellos, de ese universo cambiante, cíclico, ¿verdad?,
que lo que depara el lugar, por ejemplo, para ir después de la muerte, no es un concepto moralista, como lo es en el cristianismo, por ejemplo, en Occidente. En Occidente, nosotros pensamos a través de las diversas religiones cristianas que es el comportamiento del individuo en la tierra lo que va a determinar su más allá. Si se porta bien, se va a salvar, va a ir a gozar. Si se porta mal, va a ir a sufrir. Ese es el comportamiento, hay todo un código moral en esto. En el mundo prehispánico no existía ese concepto de esa manera. Allí era el género de muerte el que iba a determinar el lugar al que el individuo iba. Reflexiónenlo, ténganlo en la mente, príncipes. ¿Quién destruirá la ciudad de Tenochtitlan? ¿Y quién sacudirá con empuje los puntales dentro del agua? La ciudad de Tenochtitlan que aún persista totalmente. Aún en pasos la mantenga el dador de la vida, pero me entristezco. ¿Cómo perdurará? Durante el gobierno de Izcoatl, el pueblo mexica se liberó del dominio de Azcapotzalco. Con la formación de la Triple Alianza, Tenochtitlan, Texcoco y Tacuba, los mexicas fueron convirtiéndose en una verdadera potencia militar. La guerra permitió a la gran ciudad de México, Tenochtitlan, obtener tributos de los pueblos conquistados, además de que les permitió mediante los prisioneros de guerra hacer sacrificios a su dios Huitzilopochtli. Concebían que a partir de la tierra había unos 11 o 13 niveles o cielos que en realidad estaban referidos o en relación a algunos acontecimientos o al movimiento de los astros. Por ejemplo, un cielo de estos era por donde pasa la luna, otro por donde pasa el sol, el lugar donde se forman las tempestades, etcétera, etcétera. Así hasta llegar al 13º nivel, que era el lugar donde estaba la dualidad, el Omeyocan, el lugar 2, el lugar de la dualidad, donde presidían los dioses principales, los dioses creadores, etc. Sabemos también que del nivel terrestre hacia abajo había 9 pasos o 9 inframundos. Es lo que el cronista, el fraile, confundió con infiernos, que no era ese el concepto en el mundo prehispánico. Estos 9 niveles del inframundo eran muy interesantes, muy importantes, porque hemos investigado que se relacionan con el nacimiento. Es decir, estos 9 pasos podemos explicarlos como los 9 momentos de detención menstrual que era el signo de que la chica estaba esperando, de que la chica estaba embarazada. Entonces, con las detenciones menstruales cada mes, se iba dando paso al crecimiento del feto, el niño se iba conformando, etcétera, hasta que a la 9ª detención nacía. No hablo aquí de que al 9º mes, porque los meses nahuas eran de otro tipo, eran de menos días que los nuestros. Me refiero a las 9 detenciones menstruales. Ahora, ¿qué ocurre cuando ese individuo nace y, digamos, lo que precede el nacimiento es la salida del líquido amniótico, lo que se llama comúnmente como que se rompe la fuente, que sale este líquido precediendo al parto? Entonces, lo que ocurre es esto: el niño nace dentro de todas esas peripecias y demás, y entonces al morir el individuo tiene que regresar, tiene que hacer el camino inverso al lugar de origen, a la matriz universal. Entonces tiene que pasar también por 9 problemas, por 9 digamos dificultades para volver a llegar a ese lugar de origen. Y entonces no es de extrañar que así como
el agua, que es el líquido que sale de la madre, es lo que indica que van a ser el niño. Ahora, a la inversa, el río de agua va a ser el primer paso que el individuo muerto va a recorrer, por así decir, en sentido inverso, para llegar a esa matriz original. Las estrellas y los planetas, capitaneados por la luna, bajarán a la Tierra en innumerables escuadrones de fieras espantosas, descenderán del cielo y las estrellas acabarán con la humanidad. Este profundo sentimiento melancólico contrasta con el enérgico concepto de ser el pueblo elegido. De ahí la contradicción fundamental de la cultura mexica. En tierra de flores vivimos. Aquí nadie pondrá fin a la flor y al canto, como que estamos en la casa del sol. Pero la tierra es el lugar del instante que huye. Ya no será lo mismo en la región del misterio. ¿Acaso hay alegría? ¿Acaso hay amistad ahí? ¿Es que solo hemos venido a conocernos en la tierra? En 1519, barcos españoles arribaron a costas mexicanas. Pronto los españoles habían llegado a la gran Tenochtitlan, capital de los aztecas. Sus afanes de dominio y poder los hicieron entrar en guerra con los mexicas. Muy pronto, para 1521, y gracias a su superioridad en armamento y a las alianzas que establecieron con los pueblos sometidos por los mexicas, lograron un triunfo definitivo. Tras la victoria, los españoles destruyeron la ciudad y con sus restos y en el mismo lugar edificaron una nueva urbe. No pudieron los mexicas defenderse de la pólvora de los cañones, ni de los mosquetes. No pudieron defenderse del acero de las espadas, ni de las armaduras. Sucumbieron ante la fuerza de los caballos y el dolor de la viruela. Se acabó su idioma, sus costumbres. Se murieron los nombres de sus... Sin embargo, de mil maneras mágicas, han sobrevivido algunas de sus costumbres y sus raíces, que le siguen dando fuerza a una nación moderna.
Los occidentales pudieron derrotar y aniquilar una cultura, pero el hecho de que el agua siga corriendo en los ríos y llenando los lagos siempre nos hablará de Tlaloc. El que el sol salga por las mañanas y se continúe despidiendo por las tardes siempre nos recordará al orgulloso guerrero que fue Huitzilopochtli. La luna siempre nos recordará a la Coyolxauhqui y las estrellas a los Ensohuiznahua. Sea como fuere.